Hay momentos en que miras a tu alrededor y piensas, ¿por qué parece que los que actúan sin escrúpulos terminan ganando siempre? Es esa duda incómoda que nos ronda cuando vemos a alguien que hace trampa ascender en su carrera o a un político corrupto acumular poder. Y aunque suene descorazonador, Maquiavelo tiene mucho que decir al respecto. Recuerda suscribirte y activar la campanita. El mejor comentario de este video aparece en el próximo. Gracias por el apoyo. Para Maquiavelo, el mundo no está regido por la bondad o la justicia, sino por el poder. En su obra más famosa, El Príncipe, él no se enfoca en si es moralmente correcto gobernar de cierta manera, sino en cómo un gobernante puede mantener su poder. Esto hace que muchos lo tachen de inmoral. Pero si leemos con atención, descubrimos que su intención era describir la realidad política tal como la vivía, no como desearía que fuera. Entonces, cuando te preguntas por qué a la gente mala le va bien, Maquiavelo respondería, porque sabe aprovechar las circunstancias y dominar la voluntad de los demás. No se trata de un elogio a la maldad, sino de un reconocimiento de que quien está dispuesto a usar todas las armas a su alcance, engaño, manipulación, amenazas, tiene una ventaja en un mundo donde muchos juegan con reglas más complacientes. La clave, según Maquiavelo, es entender que la política y el éxito social no siguen necesariamente los dictados de la moral convencional. Desde su perspectiva, el bien y el mal no eran categorías absolutas, sino herramientas que un líder o una persona ambiciosa puede emplear o desechar según le convenga. Y en ese sentido, quien está libre de remordimientos o escrúpulos a la hora de actuar, encuentra el camino más despejado. Si hay algo que Maquiavelo deja claro, es que la apariencia lo es todo en el juego del poder. No importa tanto si eres realmente virtuoso, sino si sabes fingir serlo cuando conviene. Para él, alguien puede mostrarse generoso, compasivo o justo, aunque en el fondo esté guiado por intereses egoístas, y ese disfraz de virtud le proporciona la confianza de la gente. Esto podría explicar por qué vemos a personas con dudosa moralidad triunfar. Son expertas en presentarse como carismáticas, o al menos temibles. Porque al final hay dos modos de control, decía Maquiavelo. O te aman o te temen. Y si no puedes ser amado, más vale que te teman. Esta perspectiva suena cruda, pero nos habla de una realidad incómoda. Muchas veces, la gente buena no se atreve a sacar ventaja en situaciones donde los malos no tienen reparos. Allí es donde surge la pregunta, ¿es la bondad un obstáculo para el éxito? Maquiavelo no diría que ser bueno te condena al fracaso. Simplemente advertiría que la bondad por sí sola no garantiza nada si no va acompañada de inteligencia estratégica. La mayor trampa es creer que el mundo funciona bajo principios estrictamente morales. Desde Maquiavelo entendemos que las dinámicas sociales y políticas se rigen por la eficacia y la conveniencia. Por eso, quien se guía únicamente por su conciencia y no presta atención a cómo manejan el poder sus rivales, puede terminar siendo víctima de aquellos que no conocen o no respetan esa conciencia. Es importante subrayar que Maquiavelo no celebraba la maldad como un fin en sí mismo. Lo que hacía era poner un espejo ante la sociedad de su época, mostrándoles que la gente sin escrúpulos suele avanzar porque sabe usar el poder sin titubeos. El concepto clave en Maquiavelo es la fortuna. Esa fuerza impredecible que puede elevarte o hundirte sin previo aviso. Para él, la mitad de nuestras vidas está gobernada por el azar, mientras que la otra mitad depende de nuestra habilidad para actuar en el momento justo. Lo que distingue a las personas que tienen éxito, incluso si son moralmente cuestionables, es su capacidad de aprovechar la fortuna cuando se presenta. En otras palabras, cuando el golpe de suerte llega, la persona sin escrúpulos se agarra a él con fuerza y no duda en tomar decisiones que podrían considerarse desleales o inmorales, siempre que eso le reporte ventaja. Mientras tanto, alguien demasiado apegado a la moral podría dejar escapar la oportunidad por temor a actuar de forma incorrecta. Maquiavelo no decía que actuar bien fuera inútil, sino que en un mundo de tiburones, la inocencia y la buena fe no garantizan la victoria. De hecho, él hablaba del virtu, un término que combina la virtud moral con el coraje y la astucia. Tener virtud significaba saber leer las circunstancias, tomar decisiones valientes y, si hacía falta, usar la fuerza o la astucia, sin quedarse atrapado en dilemas morales interminables. Para Maquiavelo, el fallo de muchas personas buenas es que esperan que su rectitud sea recompensada automáticamente. Sin embargo, la realidad política y social opera de manera distinta. A veces, el triunfo depende de pequeños gestos de poder y cálculo. Y si no estás dispuesto a tomarlos, alguien más, quizá con menos escrúpulos, lo hará. Ese realismo duro se percibe como cinismo, pero quizá es solo un recordatorio de que las reglas del juego no siempre coinciden con lo que consideramos justo. ¿Es esto un llamado a ser malo?
Maquiavelo no lo diría así, pero sí te invitaría a no ser ingenuo. Hay un punto en el que Maquiavelo se vuelve especialmente claro. La eficacia es más importante que la moralidad si lo que deseas es asegurar el poder. Para muchos esto suena a justificación de la crueldad. Pero en realidad está señalando una verdad descarnada sobre la naturaleza humana y la dinámica del poder. A menudo la gente prefiere seguir a quien se muestra fuerte y resuelto, incluso si no es precisamente bueno. Tomemos un ejemplo ficticio pero ilustrativo. Si en una oficina hay dos jefes posibles, uno muy amable y otro que impone respeto, o incluso miedo, no es raro ver que el segundo ascienda más rápido. ¿Por qué? Porque la autoridad que infunde, aunque pueda parecer tiránica, convencionalmente funciona para mantener a la gente alineada y productiva, al menos desde la perspectiva de una dirección que busca resultados. El jefe bueno, en cambio, puede percibirse como débil o manipulable, lo cual no siempre convence a sus superiores ni intimida a sus subordinados. Maquiavelo no dice que debas ser cruel porque disfrutes de la crueldad. Dice que, si debes elegir entre ser temido o amado, es más seguro lo primero, siempre y cuando no traspases la línea hacia el odio. Para él, la crueldad o la maldad no son un fin, sino un medio que a veces se utiliza para mantener el control. Lo que hay detrás de todo esto es un entendimiento profundo de cómo reaccionan las masas. Maquiavelo reconoce que los seres humanos son, en general, volubles. Cambian de lealtad si creen que pueden obtener un mejor beneficio, o si sienten que su seguridad está amenazada. Y aquí es donde la firmeza, o dureza, de un líder malo les da ventaja, deja menos espacio para la duda y la traición de quienes los rodean. Entonces, si ves a alguien poco escrupuloso trepar posiciones, tal vez sea porque han sabido proyectar fortaleza y temeridad en lugar de bondad y sinceridad. No es la hermosa historia moral que quisiéramos, pero es la que Maquiavelo nos pone enfrente. Otro factor clave que Maquiavelo enfatiza es la capacidad de adaptación. En El Príncipe insiste en que un gobernante exitoso debe saber cambiar de estrategia cuando cambian las circunstancias. Quien se aferra a un solo modo de actuar, sea este benévolo o implacable, acaba por fallar cuando la situación exige algo diferente. Las personas malintencionadas suelen destacar por su flexibilidad moral. Pueden fingir virtudes si el contexto lo requiere, y cuando deja de ser útil, no dudan en emplear métodos turbios para conservar la ventaja. Es un constante juego de máscaras y tácticas. Para la mayoría de la gente esto resulta aborrecible. Pero desde la lógica de Maquiavelo es precisamente esa disposición a modificar su conducta lo que les permite mantenerse en la cima. Pensemos en alguien que actúa con principios inquebrantables, la honestidad total, la coherencia sin concesiones. Admirable, ¿no? Sin duda. Pero en un entorno donde los rivales pueden usar cualquier treta para ganar, esta persona podría encontrar obstáculos insalvables. Y es que, para Maquiavelo, la pureza absoluta de principios puede ser peligrosa si te hace incapaz de lidiar con la crueldad o la traición ajena. No se trata de que Maquiavelo avale la maldad como un ideal, sino que pinta un retrato honesto de la dinámica del poder. Nos dice que el mundo no va a premiar automáticamente nuestra rectitud, y que a menudo son los más dispuestos a jugar sucio quienes adelantan a los demás en la carrera por el éxito. Así que, cuando ves a esa persona de dudosa reputación prosperar, Maquiavelo te susurraría al oído. ¿Acaso esperabas que jugara a tu mismo juego de reglas? Porque él está usando un tablero completamente distinto. Pero no todo en Maquiavelo es glorificación de la maldad. Hay un punto crítico que a veces se pasa por alto. El mal ejercicio del poder puede conducir a la ruina, y no es suficiente ser cruel o inescrupuloso para mantenerse en la cima. Maquiavelo deja claro que incluso el príncipe más despiadado necesita algo de prudencia para no ganarse el odio general. La idea es que la crueldad, la manipulación y la mentira pueden ser útiles en momentos concretos, pero si se convierten en una rutina constante, terminas cavando tu propia tumba. El temor es una herramienta poderosa para controlar, pero cuando se transforma en odio generalizado, las conspiraciones y rebeliones se vuelven inevitables. En otras palabras, para Maquiavelo la maldad no puede ser excesiva ni ciega, porque eso genera inestabilidad y a la larga derriba a quien ostenta el poder. Lo interesante es que, si te fijas, esta advertencia también explica por qué ciertas personas malas prosperan y otras no. Los que triunfan son quienes saben medir cuánto daño pueden infligir sin provocar un levantamiento. Saben mantener una ilusión de justicia o de caridad, aunque sea ficticia, para que la gente no los perciba como monstruos insaciables. Es aquí donde notamos que Maquiavelo no era un defensor incondicional de la brutalidad, sino un analista de la conducta humana.
Sabía que la gente puede tolerar cierto nivel de injusticia si se le ofrece algo de bienestar, seguridad o esperanza. Y muchos malvados triunfadores manejan ese equilibrio de forma brillante. Oprime con una mano y da migajas de consuelo con la otra. En definitiva, la maldad puede ser un atajo para llegar alto, pero sin inteligencia y moderación, puede convertirse en la misma fuerza que te hace caer. Ahora bien, esto nos lleva a una reflexión más personal. Si el mundo premia la astucia y la crueldad, ¿qué debería hacer alguien que desea vivir con rectitud? Maquiavelo no te sugiere renunciar a tus valores, sino que te invita a ser consciente de la realidad que te rodea y a no subestimar a quienes no comparten tu moral. En otras palabras, podríamos interpretar a Maquiavelo como un recordatorio de que la bondad necesita estrategia. Si quieres luchar contra personas dispuestas a cualquier cosa, no basta con proclamar tu virtud. Tienes que entender sus motivaciones, sus métodos y, sobre todo, aprender a protegerte de ellos. Piensa en lo que implica esto. Aprender a reconocer cuando alguien está usando la fachada de la bondad para manipular. Saber poner límites firmes cuando detectas que quieren abusar de tu honestidad. Tener la flexibilidad de, sin traicionar tus principios, no jugar siempre bajo las reglas que tus adversarios están pisoteando. Maquiavelo no te diría que hagas el mal para triunfar. Te diría que seas realista. Si el escenario es hostil, tu inocencia no te protegerá de los lobos. Mejor ser un zorro, que ve venir las trampas, y un león, que sabe defenderse cuando es necesario. En su célebre metáfora, él aconsejaba a un líder ser zorro y león a la vez. Esta visión sugiere que, aunque a menudo veamos a los malvados prosperar, eso no invalida la virtud, solo señala que la virtud necesita del intelecto, de la astucia y de la determinación para no ser pisoteada por quienes no se detienen ante consideraciones morales. En última instancia, la lección maquiavélica es un llamado a despertar. No se trata de glorificar la maldad, sino de comprender cómo opera el poder en el mundo real. Cuando te preguntas por qué a los malvados les va bien, Maquiavelo te respondería que se debe a su habilidad para leer la situación, adaptarse, aprovechar la fortuna y usar sin reservas las herramientas que tengan a su alcance. Ahora, eso no significa que la maldad sea el único camino al éxito, sino que la ingenuidad absoluta puede ser un billete directo a la derrota. La virtud puede triunfar siempre y cuando esté respaldada por la astucia y la firmeza necesarias para enfrentar a quienes no dudarán en engañar o traicionar. Al final, puedes optar por mantener tus principios. Maquiavelo no te exige renunciar a ellos. Te advierte que el mundo no se doblegará ante tu bondad y que, si no estás preparado para manejar situaciones complejas y personas inescrupulosas, corres el riesgo de verte superado. La maldad, cuando es estratégica, se convierte en una fuerza temible. La pregunta clave, entonces, no es solo por qué a los malos les va bien, sino qué vas a hacer tú con ese conocimiento. ¿Cambiarás tus valores? ¿Aprenderás a navegar entre lobos sin perder tu esencia? Maquiavelo no dicta un camino único, simplemente desnuda la realidad con crudeza y nos deja ante una elección personal: ser virtuosos con los ojos abiertos o ignorar la complejidad del mundo, y rezar para que, de alguna forma, la justicia se imponga por sí sola. Puede que no sea la respuesta optimista que deseamos, pero nos enfrenta a una verdad ineludible. En la arena del poder, la ingenuidad se paga caro. Entender por qué los malos prosperan es el primer paso para diseñar una estrategia que permita a los buenos protegerse. Y quién sabe, tal vez incluso prevalecer.